Miércoles 11 de agosto, buenos días a todos. ¿Se dieron cuenta que con la pandemia es como si un manto hubiera tapado el drama del SIDA? Hace 1 año y medio que la palabra pandemia ha hecho una concentración tal en sí misma, en lo que representa y afecta, que otros serios y graves dolores de las sociedades y las personas han quedado relegadas y casi ocultas. En África es dramático el porcentaje de infectados. Lamentablemente y casi imposible de evitar, son cientos de miles los africanos que nacen con el HIV, del que se contagian en el canal de parto natural o en la cesárea. Voy a dar números. En el mundo hay 38 millones de infectados del HIV. El 70% vive en África. Esto significa que en el continente africano hay más de 25 millones de enfermos de SIDA. Hoy voy a tomar del libro Historias de Ébano, cuyo autor Néstor Saporiti fue misionero varios años en la actual República Democrática del Congo, que fue una colonia belga que también tuvo otros nombres como Zaire. La espiritualidad, contemplar la acción del Espíritu Santo, nos lleva a veces muy lejos, donde anónimos, personas que no aparecen en los medios, dan la vida, la de cada día y toda la vida, por los que más sufren. Y esto lo hacen delante de Dios y solamente por amor a Dios. El título de hoy, Morir de SIDA, los ojos de Leontina. Una de las maneras de afrontar las creencias mágicas que causaban tantas muertes o agravaban el estado de tantos enfermos era la educación sanitaria. A veces de una medicina preventiva se podían dar a conocer los factores que causaban tal o cual enfermedad, y de este modo se podrían evitar consecuencias terribles, sea para el cuerpo o sea para la economía de una familia. La idea era óptima y realmente fácil en su aplicación, porque para realizarlo no se requerían medios demasiado costosos y el material didáctico necesario ya se hallaba impreso. Un médico belga que trabajaba desde hacía muchos años en el Zaire había producido una serie de libros de fácil comprensión sobre las enfermedades más frecuentes en África: malaria, tuberculosis, poliomielitis, alcoholismo, etc. Y sus causas, como la desnutrición y la falta de higiene. Para la difusión y la educación sanitaria sobre estos temas, los alumnos de una escuela de dibujo habían producido toda una serie de carteles en 3 idiomas: inglés, francés y portugués, pintados a mano, de los cuales también se habrían realizado audiovisuales. Todos ambientados en África. Explicaban a la gente de una manera muy simple y accesible los síntomas de las enfermedades, las causas y los tratamientos. Pero la asimilación de ciertos conceptos no era tan fácil. En muchos casos dependía del nivel de educación escolar recibida y del ambiente en que vivían las personas. Otras veces, ciertas ideas no eran fáciles en su aplicación porque requerían un esfuerzo mayor del que ya hacían las personas para sobrevivir. Por ejemplo, era fácil insistir sobre la importancia de hervir el agua, pero su aplicación requería que la mujer fuera una segunda vez a cortar leña a la selva y con el machete y la transportara por muchos kilómetros en un canasto atado a su frente y apoyado sobre sus espaldas. Si bien no he trabajado directamente en el campo de la salud, tanto a las hermanas de la Consolata como a mí, que viajábamos a las aldeas de la selva, nos pareció importante aprovechar el poder de convocatoria de nuestra visita para hacer un poco de educación sanitaria. A veces por la noche con los audiovisuales o después de la misa con los carteles, la hermana enfermera explicaba una enfermedad a la vez. El momento en que nos medicábamos las heridas
también se convertía en un momento didáctico porque les enseñábamos a desinfectar las úlceras tropicales con agua con limón o agua con cenizas y a protegerlas de los microbios y las moscas cubriéndolas con una venda casera hecha con un trozo de tela limpia como las que llevábamos nosotros de la misión. Muchas veces nos pasábamos largas noches cortando a jirones las viejas sábanas usadas que nos mandaban de Europa para hacer vendas en cantidades verdaderamente industriales. Otro tema importante era el de la farmacia familiar, unido sobre todo a la prevención y curación de malarias y fiebres. No bastaba explicar la profilaxis de la malaria sin procurarles la quinina. Por esto, en cada aldea que visitábamos, mientras con las hermanas medicábamos las úlceras tropicales, el catequista vendía a un precio muy accesible aspirinetas y comprimidos de quinina a las familias, sobre todo aquellas aldeas que se hallaban más alejadas de un dispensario. Con la venta no se recuperaba ni su costo, pese a que eran comprados directamente en los laboratorios a precio mayorista, pero servía para que la gente valorara esos medicamentos y no los considerara un regalo. Poco a poco ciertas cosas fueron cambiando gracias también y sobre todo al esfuerzo enorme y constante del Hospital de la Misión. Las madres iban cada vez más numerosas a dar a luz a la maternidad en vez de hacerlo en la selva en manos de parteras tradicionales. Cada vez más bebés eran llevados a controlar el peso y a ser vacunados. Cada vez hubo menos heridas y úlceras tropicales en estado avanzado de infección porque la gente aprendía a curárselas en casa apenas se lastimaban. Pero desde hace algunos años, el descubrimiento del virus del SIDA hizo luz sobre las causas confusas e inexplicables por las que el padre Oscar veía que se morían ciertas personas en el hospital de Neysú. Sea cual fuera el origen geográfico de esta enfermedad, hasta ahora incurable, lo cierto era que el tipo de vida de nuestra gente y su cultura hacía que esta enfermedad fuera cada vez más frecuente y se expandiera como una mancha de aceite en un papel. Sin poder hacer los test oficiales para detectar la presencia del virus, la Organización Mundial de la Salud había dado una lista de enfermedades llamadas oportunistas, que se daban precisamente por la presencia del SIDA, al debilitar las defensas del organismo. Si se daban 5 de estas enfermedades en un paciente, se podía dar casi con cierta su cero posibilidad. Si se daban 5 de estas enfermedades en un paciente, se podía dar casi por cierta su cero positividad. Aún así, el padre Oscar enviaba las muestras de sangre a un hospital de la capital para saber el resultado seguro sobre la presencia del virus. Sobre 10 personas sospechadas de ser seropositivas, 7 lo eran en realidad, y el 80% de los enfermos de tuberculosis que llegaban al hospital habían contraído esta enfermedad por ser sidásicos. Inmediatamente el equipo del doctor belga que se ocupaba de crear el material didáctico sanitario y las hermanas Paulinas editaron 2 audiovisuales sobre el SIDA. Uno más científico para el personal médico, enfermeros e intelectuales, y otro más simple para la gente más sencilla. Evidentemente enseguida adquirimos ambos y empezamos a organizar una campaña para prevenir esta enfermedad lo mejor que podíamos. Se comenzó entonces por difundir ambos audiovisuales en la misión y sobre todo a los enfermeros y en las escuelas. Después fuimos a proyectarlo aldea por aldea. El audiovisual estaba muy bien hecho porque tenía en cuenta la realidad de la gente que vivía en la selva.
Por ejemplo, para la prevención de la transmisión del virus, además de las advertencias universales, se aconsejaba también que cada miembro de la familia tuviera su propio cepillo de dientes y que cada varón se afeitara con su propia hojita de afeitar, todas cosas aparentemente descontadas en la ciudad, pero no en los barrios más pobres y menos aún en el medio de la selva, donde hasta esos elementos tan personales debían ser compartidos. Los enfermos de SIDA que llegaban al hospital de la misión eran cada vez más numerosos, pero no se los aislaba de los otros enfermos para evitar toda sensación de marginalidad. En el hospital no solo se cuidaba la atención médica, sino también la espiritual. El SIDA fue diezmando lentamente a familias enteras, y si no era fácil decirle a una familia que uno o todos eran seropositivos, menos aún lo era el verlos morir, sobre todo aquellos a los que conocíamos más de cerca. Un día me llamaron para darle la comunión a la esposa de uno de los jóvenes de la parroquia. Puse la hostia consagrada en la palma de su mano delgadísima, como es costumbre en Zaire. Nunca podré olvidar la lentitud con la que ella pudo llevar la Eucaristía hasta la boca. Su extrema debilidad la obligaba a hacer un esfuerzo similar al de alguien que transportaba en su mano un peso enorme. Tampoco podré olvidar los ojos de Leontina. Ella era una chica de 19 años que vivía en una de las aldeas cercanas a la misión. La conocimos con las hermanas en una de nuestras primeras visitas a la selva en la capilla de Nopi. El día que llegamos a su aldea, el catequista estaba ebrio y no había preparado nada para recibirnos. Cosa inusual en un africano para quien la hospitalidad es sagrada, y más aún hacia un extranjero. El catequista apenas había desocupado 2 chozas, una para las hermanas y otra para mí. Tampoco había preparado la leña para la tradicional danza de bienvenida alrededor del fuego, y ni siquiera había advertido a los cristianos de nuestra llegada. Leontina era una chica muy sensible a estas cosas y al mismo tiempo decidida. Apenas nos vio llegar luego del saludo protocolar, empezó a movilizar a los jóvenes de la aldea para que fueran a cortar la leña para que esa noche pudieran ofrecernos al menos una danza. Ella estaba embarazada de casi 9 meses, pero era admirable su vitalidad. Era una chica recordeta con unos ojos saltones que hacían su cara muy simpática. Llegada la noche, ella misma organizó el fuego y luego dirigió la danza bailando infatigablemente a la cabeza de todo el grupo como si no estuviera embarazada. Con las hermanas temíamos que con tanto ritmo tuviéramos que asistir a un parto allí mismo junto al fuego y al sonido de los tambores. Leontina fue la anfitriona de toda esta visita, de este día a esta aldea, para mayor gloria de Dios y vergüenza del catequista. Luego, cada vez que visitábamos alguna aldea cercana, Leontina no dejaba de recorrer los kilómetros necesarios para participar de la danza y sobre todo de la Eucaristía. Recuerdo la alegría y el orgullo con los que vino a mostrarnos a su primer hijo, a quien había llamado Emmanuel, consciente del significado del mismo: Dios está con nosotros. Una mañana, después de 3 años de nuestro primer encuentro con Leontina, con lágrimas en los ojos, la hermana enfermera vino a advertirme que Leontina acababa de ser internada y que todos los síntomas indicaban la presencia del SIDA. Cuando fui a verla, estaba casi irreconocible con su delgadez, y de su cara regordeta y simpática solo quedaban sus ojos saltones. Apenas pudo moverse para saludarme. Sus ojos miraban perdidos la vida que se iba, y de tanto en tanto se movían para seguir el movimiento de su hijito,
que rondaba la cama como queriendo detener el tiempo. Seguramente él intuía que su madre iba a morir y por eso se apartaba de la cama para no privarse de ningún momento junto a ella. Leontina, como buena africana, lo miraba sabiendo que ella seguiría viviendo en él. Nos costaba creer que ese fuera el final de tanta alegría y vitalidad. Solo nos consolaba el pensar en el recibimiento que el Señor prepararía para Leontina, con el fuego enorme de su presencia y una multitud de ángeles alrededor del mismo improvisando para ella una danza de bienvenida. Padre mío, me abandono a ti, haz de mí lo que quieras, por todo lo que hagas de mí te doy gracias, estoy dispuesto a todo, todo lo acepto, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío, pongo mi alma entre tus manos, te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo, y es para mí una necesidad de amor el darme, el entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso y también a sus seres queridos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana si Dios lo quiere.